Bien, como hablaba anteriormente, hoy nos corresponde desarrollar la unidad 4, donde vamos a estar viendo capa de sesión, capa de presentación y aplicación. Esta la vamos a llevar a cabo en un periodo del 24 de abril hasta el 7 de mayo de este mes. Este es el periodo en el cual vamos a llevar a cabo y desarrollar todas las actividades y desarrollar todos los temas que contiene esta unidad 4. Bien, esta unidad tiene como objetivo lo que es identificar las funciones fundamentales de la capa de sesión, también identificar las funciones fundamentales de la capa de presentación, al igual que la capa de aplicación, y también comprender el funcionamiento e interacción que existe entre la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Bien, los contenidos que vamos a desarrollar en el desarrollo de esta unidad 4 son los siguientes. Vamos a estar desarrollando la descripción de la capa de sesión, descripción de la capa de presentación, descripción de la capa de aplicación y por último lo que es la interacción. Solo una consulta y a partir de este contenido va a comenzar el otro examen. Esperaría que sí, desde este contenido. Gracias. Bueno. Y continuando, teníamos por último, ¿verdad?, la interacción entre las capas de sesión y la capa de presentación. Bien. Por cuestiones de agenda, ¿verdad?, a desarrollar el día de ahora, siempre por cuestiones protocolarias se nos pide que socialicemos lo que es la ruta de aprendizaje, la cual es la siguiente. Bien, esta tiene como objetivo general comprender el funcionamiento e interacción que existe entre la capa de sesión y la capa de presentación y la capa de aplicación, que valga la redundancia. La vamos a llevar del periodo del 24 de abril, perdón, al 7 de mayo. Ya hablábamos los contenidos que vamos a desarrollar, ya hablamos también los objetivos que esta unidad 4 tiene, no vamos a entrar en redundancia. Ahí ustedes pueden observar. Aquí nos interesa la parte de los recursos didácticos, que es la descripción de la capa de sesión, casi viene siendo similar a lo que son los objetivos específicos. También las evaluaciones y la actividad. Aquí tenemos la tutoría ordinaria, en la cual estamos llevando a cabo en estos momentos. También aquí algo muy importante, que aquí está la entrega de tarea de la aplicación, que es hasta el 11 de mayo, hasta las 11:55 p.m. van a tener para poder subir su entrega de la tarea. Bien, comentarles que estaba verificando hace un momento que no les han subido la tarea. Entonces, voy a hablar ahí con mi coordinador y le voy a preguntar a ver cuándo le va a estar disponible. Y si es así, pues podemos someter a prórroga si se les dificulta a la hora de la entrega. Ahorita en estos momentos estaba revisando también que el sistema está caído. No sé si ustedes han podido ingresar el día de ahora a lo que es la plataforma. No se ha podido y estaban diciendo que supuestamente están en eso, que están tratando de ver cómo lo solucionan. Sí, fíjese que eso igual noté el día de ahora, a ver qué tal vez estarán actualizando, haciendo algunas mejoras, o no sé. Ahí vamos a ver qué nos dicen los expertos en ese tema. Alguna explicación nos tienen que brindar. Bien, ya socializamos lo que es esta ruta de aprendizaje por cuestiones protocolarias a modo de agenda. Vamos a continuar. Ya vamos a entrar en lo que es ya en unidad. Vamos a empezar con lo que es la capa de sesión. La capa de sesión, esta es la encargada de establecer el enlace de comunicación o sesión entre las computadoras emisora y receptora. Esta capa también gestiona la sesión que se establece entre ambos nodos.
Ahí ustedes pueden ver en la imagen en qué nivel se representa la capa de sesión y la estructura que tiene, que viene siendo como cliente-servidor, dar y recibir. En este caso, solicitud y respuesta. Bien, vamos a empezar a hablar cómo son las comunicaciones en la capa de sesión. Bien, las comunicaciones en esta capa son las siguientes. La estación de trabajo envía una petición de servicio a lo que es el servidor, mientras que el servidor accede a la petición a través de la estación de trabajo. En esta capa, la comunicación se realiza mediante la identificación de los extremos de la sesión, el establecimiento de la conexión, la transmisión de datos y la terminación de la sesión. También la capa de sesión también es responsable de asegurar que los datos sean transmitidos en el orden correcto y que no se pierdan durante la transmisión. En términos generales, las comunicaciones en la capa de sesión se realizan mediante el uso de protocolos que permiten el establecimiento, mantenimiento y finalización de las sesiones, entre otros dispositivos en una misma red. También la capa de sesión es responsable de garantizar que los datos sean transmitidos de manera confiable y en el orden correcto. Bien, también tenemos lo que son, como cada capa contiene sus respectivos protocolos. En este caso, los protocolos de la capa de sesión son utilizados, son los siguientes. Pues, tenemos el protocolo CSP, que es protocolo de copia segura, que la función principal de este protocolo es proporcionar una forma segura de transferir los archivos entre hosts remotos. También tenemos el protocolo RSP, que es una mezcla del protocolo SSP, el del que hablábamos anteriormente, que es el protocolo de copia segura, que su principal diferencia entre este protocolo RSP y SP es que no se utiliza cifrado en la transferencia de archivos, lo que lo hace menos seguro que el otro protocolo. Por esta razón, se recomienda utilizar el protocolo de copia segura en su lugar siempre que sea posible. Los dos protocolos vienen siendo lo mismo, pero hay uno que es más seguro, que es el SSP. Bien, tenemos también el protocolo NFS, que es un protocolo de sistemas de archivos de red, que su principal función es permitir a los sistemas operativos Unix y Linux compartir archivos y directorios de manera transparente y eficiente a través de una red. También tenemos el otro protocolo ASP, que son páginas del servidor activo, que la función principal de este protocolo es permitir a los sistemas operativos, el protocolo ASP es permitir la creación de páginas web dinámicas e interactivas que se puedan adaptar a las necesidades y preferencias de los usuarios y proporciona una experiencia web más rica y más inmersa. Esto es con respecto a los protocolos que se utilizan en esta capa de sesión para llevar a cabo lo que son las transmisiones de datos. Bien, tenemos los tipos de protocolo. La capa de sesión del modelo OSI, como ustedes saben, Open System Interconnection, es responsable de establecer y mantener y finalizar las conexiones entre dos dispositivos. Esta capa utiliza protocolos orientados a conexión y sin conexión. Para lograr estos objetivos, tenemos
Estos dos tipos de protocolos, tenemos los protocolos orientados a conexión, los protocolos sin conexión. Con respecto a los protocolos orientados a conexión, tenemos que estos operan de forma parecida a una llamada telefónica. En este caso, la sesión se establece llamando a la persona con la que se desea hablar. Con respecto a los protocolos que no usan conexión, estos parecen más bien un sistema de correo regular que proporciona las direcciones pertinentes para lo que es el envío de paquetes, y estos pasan a enviarse como si se echaran a un buzón de correo. Indagando más, los protocolos orientados a conexión son aquellos que establecen una conexión entre dos dispositivos antes de iniciar una transferencia de datos. Los protocolos sin conexión, estos no establecen una conexión antes de la transferencia de datos. En cambio, aquí cada paquete se envía individualmente y se entrega al dispositivo de destino de manera independiente. Esto es con respecto a los dos tipos de protocolos. Bien, la capa de sesión proporciona los siguientes servicios. Tenemos el servicio de control de diálogo. Este puede ser simultáneo. Tenemos dos tipos de comunicación que son para transmitir los datos, que son los full duplex y half duplex. Ya creo que estamos familiarizados con estos dos términos. Usan estos dos métodos para comunicarse, alternándose entre ambos sentidos, con la principal diferencia entre estos dos tipos de comunicación es que el full duplex se pueden enviar y recibir datos al mismo tiempo, mientras que el half duplex, los dispositivos deben alternarse para enviar y recibir datos. Después tenemos lo que son los siguientes servicios, que son los servicios de agrupamiento, ¿verdad? Que este es el flujo de datos que se pueden marcar para definir grupos de datos. También tenemos servicios de recuperación. Este servicio proporciona un procedimiento de puntos de comprobación. Ya más adelante vamos a ir detallando cada uno de estos detalles. Bien, ¿cómo surge la capa de sesión? Pues la capa de sesión surge como una forma de organizar y sincronizar el diálogo y controlar el intercambio de datos. La capa de sesión permite a los usuarios de máquinas establecer sesiones entre ellos. Una sesión permite el transporte ordinario de datos, como lo hace la capa de transporte, pero también proporciona servicios mejorados que estos son útiles en algunas aplicaciones. Este se podría usar en una sesión para que el usuario se conecte a un sistema remoto de tiempo compartido o para transferir un archivo entre dos máquinas. Bien, ahora vamos con la siguiente capa, que es la capa de presentación. No sé si tienen alguna pregunta o consulta con respecto a la capa que acabamos de desarrollar anteriormente, que es la capa de sesión. Si tienen alguna pregunta o consulta o algo no les quedó claro. Todo bien hasta el momento. Okay. Todo bien, está claro. Ok. Bien. Continuamos. Vamos ahora con la capa de presentación. Aquí en la capa de presentación, esta es la sexta capa del modelo OSI, que se encarga de la presentación y la representación de datos para que puedan ser interpretados por las aplicaciones.
Esta capa se encarga de la sintaxis y la semántica de la información, como por ejemplo la codificación y comprensión de datos, la conversión de caracteres y la encriptación de la información. También se encarga de la conversión de formatos y de la representación de los datos para que sean entendibles al receptor. Bien, los términos y conceptos que se aplican aquí en la capa de presentación, los más principales son estos dos. Como ustedes pueden observar en la presentación, tenemos traductor y cifrado de datos. La capa de presentación se considera un traductor en el modelo OSI porque su función principal es la de traducir y transformar la información que se encuentra en un formato determinado en otro formato que pueda ser interpretado por la aplicación de destino. También tenemos el cifrado de datos, que es la capa de presentación del modelo OSI. Aquí se pueden utilizar técnicas de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos durante la transmisión a través de la red. Y también tenemos otros conceptos que son la codificación de datos, los formatos de datos, controles de flujo, sincronización de datos y compatibilidad de datos. Pero los principales son estos dos. Bien, funciones de la capa de presentación. La función principal de la capa de presentación es asegurar que los datos que se transmiten entre los sistemas finales estén en el formato correcto y sean interpretados de la misma manera por ambos extremos de la comunicación. De esta manera, las aplicaciones en ambos extremos de la comunicación pueden intercambiar datos de manera confiable y efectiva. Las operaciones de la capa de presentación son las siguientes. Tenemos el formateo de datos. El formateo de datos en la capa de presentación del modelo OSI actúa como un traductor entre diferentes tipos de códigos, como es el código ASCII. Esta capa se encarga de dar formato a la información para que pueda ser visualizada o impresa de manera adecuada, como por ejemplo, convierte los caracteres en un formato que pueda ser entendido a la hora de visualizar los datos. También tenemos la siguiente función, que es el cifrado de datos. Esta protege la información durante la transmisión. También tenemos la compresión de datos, que aquí se usa algoritmos para reducir el tamaño de los archivos. Estos algoritmos buscan patrones de bytes repetidos que se encuentren en el archivo, entonces los reemplaza con un token. Como ustedes saben, un token es un patrón de bits mucho más corto que el normal. Y tenemos los últimos dos funciones de la capa de presentación, que son, también aplica a los datos, los procesos criptográficos. Vamos a ver los tipos de cifrado que existen. Más adelante también vamos a ver definir la estructura de los datos a transmitir. Protocolos de la capa de presentación. Los protocolos de esta capa son los siguientes. Tenemos el protocolo AFP, que es el protocolo de archivo de datos de Apple, el cual es un protocolo de red que permite a los usuarios de Mac compartir archivos e impresoras en una red de computadoras que ejecutan el sistema operativo MacOS.
También tenemos el protocolo ICA, que es de Citrix, que es un protocolo de red que permite la virtualización de aplicaciones y escritorios remotos en cualquier plataforma de hardware o sistema operativo que utilicen una arquitectura de computación independiente. También tenemos el protocolo LLP, que es el protocolo de presentación ligera, que es un protocolo de red desarrollado por Microsoft que se utiliza para la comunicación entre dispositivos de presentación, como lo que son proyectores, monitores y televisores, dispositivos de origen de contenido, como computadoras, tablets, teléfonos, móviles, etc. También tenemos el protocolo LLP, también nos proporciona una forma sencilla y eficiente de transmitir contenido de medios desde un dispositivo de origen a un dispositivo de presentación. Este protocolo utiliza el modelo cliente-servidor, en el que el dispositivo de presentación actúa como servidor y el dispositivo de origen actúa como cliente. Bien, tenemos también lo que es el protocolo principal de NetWare. Este protocolo de red fue desarrollado por Novell, que se utiliza para la comunicación entre servidores y clientes en un entorno de red NetWare. Si ustedes no saben qué es el NetWare, este es un sistema operativo de red de computadoras desarrollado por Novell, que fue muy popular en la década de 1980 y 1990. Fue uno de los primeros sistemas operativos de red de gran escala que permitió a los usuarios compartir archivos e impresoras y acceder a aplicaciones y recursos compartidos a través de una misma red. También tenemos los protocolos de representación de datos, que son los protocolos NDR. Estos son utilizados en entornos de redes para la codificación y decodificación de datos para su transmisión entre sistemas. Entre otros protocolos que usa esta capa de presentación, tenemos el protocolo Telnet, el cual es el protocolo que define el acceso a terminales de forma remota. También tenemos, añadiendo ahí, los protocolos TOX, que son protocolos de comunicación de código abierto que se utilizan para la mensajería instantánea y las llamadas de voz y video a través de una red peer-to-peer. También tenemos los protocolos CDR, los cuales representan los datos a nivel externos. También tenemos los protocolos PAD, que son un protocolo de ensamblador y desensamblador de paquetes. Adelante, Rodrigo. Una pregunta, ingeniero. De estos protocolos que nos acaba de mencionar, ¿estos pueden interactuar entre sí o solo son como quien dice, de uso interno en cada empresa, como quien dice Apple o Microsoft? Nosotros no vemos el funcionamiento en sí de estos protocolos, porque ya vienen por defecto. Al utilizar el Internet, ya estos protocolos están funcionando y nosotros no los podemos visualizar, y ellos cumplen su respectiva función. O sea, no lo podemos, que digamos, vamos a instalar este protocolo en cualquier empresa, queremos hacer tal cosa. No sé si me explico. Si no, ya vamos a ver un video donde vamos a detallar más a fondo cómo es que interactúan estos protocolos y los beneficios que nos brindan a través de los servicios.
Sí, comprendo, ingeniero. Gracias. Bueno, bien. Eh, Ahorita vamos a ver lo que son la criptografía. Comentarles que cuando hablamos de criptografía estamos hablando, es como que estamos hablando de cifrado de datos. Bien, tenemos qué es la criptografía. La criptografía o cifrado es una técnica bastante antigua que busca cifrar un texto o una información para que solo el emisor y el receptor puedan descifrarlos. Este se basa en complejos algoritmos. Ahí pueden ver la estructura de cómo es el funcionamiento de un cifrado. Como vemos, la metodología o la técnica que se utiliza para descifrar cualquier tipo de datos. También el cifrado de la información es cuando navegamos por Internet. Tiene una función importantísima para proteger nuestra actividad, la información que intercambiamos, los datos que publicamos, etcétera. Además, este cifrado es un sistema muy utilizado para las aplicaciones que solemos utilizar, pero no siempre entendemos cómo funcionan estos tipos de cifrado. A continuación, aprenderemos los conceptos básicos, los tipos de cifrados y cómo funcionan la encriptación de la información en el Internet. Bien, los objetivos básicos de la criptografía o cifrado, tenemos la privacidad o confidencialidad. Solo pueden acceder a la información aquellas personas que estén autorizadas a obtenerla. También tiene como objetivo la integridad. El receptor del mensaje debe ser capaz de comprobar que éste no ha sido modificado durante su camino. Otro de sus objetivos es la autenticación. Cuando se establece una comunicación segura entre dos interlocutores, cada uno debe de ser capaz de verificar la identidad de la otra parte de manera irrefutable. También otro objetivo es no repudio. Ninguno de los interlocutores debe ser capaz de negar con posterioridad que ha realizado cierta acción o que ha transmitido determinada información. Bien, tenemos los tipos de cifrado. Los dos tipos principales de cifrado son el cifrado simétrico y el asimétrico. En este caso tenemos el cifrado simétrico, el cual utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje que tiene que conocer previamente tanto el emisor como el receptor. Ahí ustedes pueden ver la estructura en el cual se rigen lo que es este método cifrado simétrico. Aquí el mensaje original es sometido a una operación matemática utilizando la clave secreta, lo que produce el mensaje cifrado. Luego el receptor utiliza la misma clave secreta para realizar la operación inversa y descifrar el mensaje. Después tenemos ya como segundo cifrado, tenemos el asimétrico, que este es un método en el que se utilizan dos claves diferentes o llaves, una llave pública y una llave privada. Aquí vemos la estructura en la cual se rige este cifrado. Aquí el cifrado asimétrico, el emisor cifra el mensaje utilizando la clave pública del receptor y solo el receptor que tiene la clave privada correspondiente puede descifrar el mensaje. Esto permite la comunicación segura sin necesidad de compartir una clave secreta común. Bien, veamos a modo de ejemplo.
Si queremos que 3 compañeros nos manden un archivo cifrado, debemos de mandarles nuestra clave pública que está vinculada a la privada y nos podrán mandar de forma confidencial ese archivo. Solo que nosotros podremos descifrar con la clave privada. Aunque pueda parecer que la clave privada pudiese ser descubierta gracias a la pública, no es así. Se utilizan complejos algoritmos para generar las claves, que son muy resistentes a los ataques de los ciberdelincuentes. Otro propósito muy utilizado es el de poder firmar documentos. De esta forma se certifica al emisor firmando con la clave privada y verificando la identidad del receptor con la pública. Bien, un claro ejemplo de este tipo de cifrado asimétrico viene siendo como cuando ustedes mandan un archivo comprimido a través de WinRAR y lo cifran a través de una clave. Entonces viene la otra persona, no va a poder acceder a su contenido o a descomprimir el archivo porque el archivo está cifrado, cuenta con este caso, la llave sería la contraseña. Si no tienen la contraseña, ustedes no van a poder descomprimir lo que es el archivo. Bien, las ventajas y desventajas de estos tipos de cifrado son los siguientes. Bien, como ya conocemos cómo funcionan los dos tipos de cifrado, aquí nos preguntamos, ¿hay alguno mejor que el otro? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? Para contestar a estas preguntas podemos verlo desde 3 perspectivas diferentes que son a través de la velocidad, seguridad y el número de llaves. Con respecto a la perspectiva de lo que es la velocidad, el cifrado simétrico es más rápido y ágil que el cifrado asimétrico, lo que significa que si necesitamos cifrar una gran cantidad de información, ahorraremos tiempo utilizando el cifrado simétrico. Sin embargo, si el rendimiento no es una consideración importante, el cifrado asimétrico puede ser una mejor opción a pesar de ser más lento. Desde la perspectiva de la seguridad, aquí el cifrado simétrico no es tan seguro como el cifrado asimétrico debido al riesgo de comunicar la clave necesaria para descifrar los datos. Si esta clave se ve comprometida, los datos cifrados también estarán comprometidos. Por lo tanto, es importante utilizar los medios seguros para comunicar la clave, ya sea mediante una clave compartida previamente o a través de un canal de comunicación seguro. Y desde la perspectiva del número de llaves, aquí el uso del cifrado asimétrico simplifica la administración de claves en comparación con el cifrado simétrico. En el cifrado asimétrico solo se necesitan un par de claves, en este caso una pública y otra privada, por un usuario para cifrar y descifrar mensajes para cualquier otro usuario en el sistema. El cambio en el cifrado simétrico se requiere una clave compartida única para cada par de usuarios que deseen comunicarse. Bien, continuamos con lo siguiente: implementación del cifrado para proteger nuestra información en el Internet. Bien, cuando utilizamos nuestros equipos o nos navegamos por Internet, el cifrado de información está muy presente con el objetivo de proteger nuestra privacidad e información. Como por ejemplo, aquí tenemos el protocolo de cifrado, el que tenemos en nuestro diario vivir, nosotros como usuarios que pasamos navegando y utilizando
el Internet. Me imagino que ustedes ya están familiarizados con este protocolo, que es el protocolo HTTPS. Antes era HTTP, ahora está HTTPS, más actualizado. Bien, este protocolo HTTPS, que es protocolo seguro de transferencia de hipertexto, es una versión segura del protocolo HTTP utilizado para la transmisión de información en la web. Este protocolo HTTPS utiliza un cifrado de datos de extremo a extremo para proteger la privacidad y la integridad de la información que se esté transmitiendo entre el navegador del usuario y el servidor web. La función principal de este protocolo HTTPS es garantizar que la información confidencial, como lo que son contraseñas, datos bancarios y otra información personal, se transmitan de forma segura entre el usuario y el servidor web. También HTTPS utiliza un protocolo de cifrado llamado SSL o TLS, que es capa de socket, para proteger los datos durante la transmisión. Además de proteger los datos del usuario, este protocolo HTTPS también ayuda a prevenir ataques de intermediarios, como la manipulación de datos por parte de hackers o la interceptación de datos por parte de proveedores de servicios de Internet. La función principal de este protocolo es proporcionar una capa de seguridad adicional para proteger la privacidad y la integridad de la información que se transmite entre el navegador del usuario y el servidor web. También tenemos aquí, como ustedes pueden observar en la presentación, tenemos BitLocker de Windows 10. Este es la función principal de BitLocker, es seguridad integrada del sistema operativo de Windows, que permite cifrar unidades de disco para proteger la información que contienen. BitLocker utiliza un cifrado de disco completo para ayudar a prevenir accesos no autorizados a los datos en caso de pérdidas o robo de un dispositivo. Una vez que ustedes activen BitLocker en su sistema operativo de Windows 10, los archivos y los datos en el disco duro serán cifrados automáticamente. Para acceder a ellos van a tener que necesitar una clave de cifrado para que ustedes puedan descifrar todos sus datos que tienen en su ordenador. Bien, a continuación un video en el cual veremos la diferencia entre el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS, porque sé que no es lo mismo estar la parte teórica, tenemos que ver también cómo es que en realidad funciona, aunque sea no lo llevemos a la práctica, pero a través de videos nos queda una noción más mejor para detallar más estos procesos de estos protocolos. Bien, me permiten. HTTP y HTTPS, ¿qué son y en qué se diferencian estos protocolos? Según la página web que visitemos, estas pueden utilizar el protocolo HTTP o bien el protocolo HTTPS, aunque a grandes rasgos ambos protocolos son iguales, son protocolos de transferencia de información. Hay una diferencia muy grande entre ambos, y es que mientras que los datos que solicitan a través de HTTP viajan desde el servidor al cliente en texto plano, sin cifrar ni asegurar. Los datos que se transmiten a través de HTTPS viajan cifrados. Hypertext Transfer Protocol, más conocido como HTTP,
es un protocolo de transferencia de datos entre servidor y cliente a través de Internet utilizado para poder navegar por la red y visitar páginas web. La primera versión del protocolo HTTP datan de 1965, mientras que el protocolo HTTPS es mucho más nuevo y no aparecieron las primeras conexiones a través de él hasta 1994, trayendo con este protocolo la S de Security, al brindarle esta capa de seguridad adicional. Mientras que el protocolo HTTP utiliza el puerto 80 para las conexiones, el protocolo HTTPS utiliza el puerto 443 para establecer las comunicaciones, aunque los usuarios no notemos diferencia al conectarnos a través de ninguno de esos protocolos. ¿Qué ventajas nos aportan las conexiones HTTPS? Inicialmente, las conexiones HTTPS utilizaban el protocolo de seguridad SSL de Security Socket Layer para proteger las conexiones de los usuarios al utilizar plataformas muy concretas como PayPal o webs bancarias. Hoy en día, este protocolo ha cambiado de SSL por TLS, de Transport Layer Security, protocolo que nos brinda mayor seguridad y mayor privacidad en nuestras conexiones. Esta seguridad es sin duda la principal ventaja de las conexiones seguras en HTTPS, mientras que cualquier usuario puede interceptar el contenido de los paquetes HTTP e incluso modificarlo en un ataque MIN o ataque de intermediario. Las conexiones HTTPS no pueden ser espiadas, por lo que nadie sabrá qué tipo de información estamos intercambiando con el servidor. Además, estas conexiones no pueden ser modificadas en ataques MIN, por lo que tendremos la certeza de que los datos que intercambiamos con el servidor son legítimos, rechazando cualquier dato que no coincida con la firma del certificado de la web. ¿Cómo diferenciar una página web HTTP de una página web HTTPS? Hasta hace pocos años, el uso de conexiones HTTPS era muy reducido debido a que era muy caro implementar esta capa de seguridad y además hacía que las conexiones fueran mucho más lentas, algo inviable para muchas plataformas. Sin embargo, añadir HTTPS a una web hoy en día es algo totalmente gratuito que podemos hacer en unos minutos, además de que no repercute en el rendimiento ni la velocidad de las conexiones. Es más, incluso estas conexiones son más rápidas que las HTTP con las últimas protocolos como el HTTP2. La principal diferencia entre una web con HTTP y otra con HTTPS la podemos ver en la barra de direcciones de nuestro navegador. Las webs seguras deberían aparecer con un icono de un candado cerrado que nos indica que nuestra conexión es segura, así como las siglas HTTPS que nos indica que la web utiliza este protocolo. Si intentamos conectar a una web que utiliza HTTP, no veremos este candado que indica seguridad, o lo veremos abierto, además de que veremos del mismo color del texto http junto a la URL. Por último, las últimas versiones, si intentamos conectarnos a una web que utiliza HTTP, no veremos este candado que indica seguridad, o lo veremos abierto, además de que veremos del mismo color el texto http junto a la URL. Por último, las últimas versiones de los navegadores están empezando a considerar como webs no seguras las páginas que utilizan aún el protocolo HTTP, por lo que si intentamos acceder a una de ellas, es muy probable que veamos que dicha página no es segura. ¿Qué datos protege el protocolo SSL?
El conjunto de datos que están protegidos por el protocolo de encriptación SSL incluye información de registro, nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono, datos de identificación, dirección de correo electrónico y contraseñas, datos de pago, número de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, formularios de inscripción, documentos cargados por los clientes. El certificado SSL garantiza que la comunicación no se podrá leer ni manipular y que la información personal no caerá en las manos equivocadas. ¿Por qué cambiar a HTTPS? Google nos indica varias razones para hacer el cambio a HTTPS, que es la guía que tiene sobre la migración. Los datos enviados usando HTTPS están asegurados por el protocolo TLS de Transport Layer Security, que ofrece 3 capas de protección fundamentales. Cifrado. El cifrado de los datos intercambiados los mantiene seguros de miradas indiscretas. Eso significa que mientras el usuario está navegando en un sitio web, nadie puede escuchar a sus conversaciones, realizar un seguimiento de sus actividades a través de múltiples páginas o robar su información. Integridad de los datos. Los datos no pueden ser modificados o dañados durante la transferencia, intencionalmente o no, sin ser detectado. Autenticación. Demuestra que los usuarios se comunican con la página web deseada, protege contra los ataques y contribuye a la confianza del usuario, lo que se traduce en más beneficios para el negocio. Hay otros beneficios, además, incluyendo un impulso en el rating de Google. El certificado SSL no solo te ayudará a mejorar el posicionamiento de tu web, sino que también contribuirá a demostrar a tus usuarios que tu web es un lugar seguro, donde pueden compartir su información personal sin riesgos. Esto proporciona una mayor confianza, por ejemplo, cuando tus clientes desean comprar en tu tienda online. HTTPS mejora el SEO. La respuesta no es tan obvia como parece. Mejora el SEO a largo plazo. La seguridad es un tema cada vez más importante y desde Google ya se han dado el apoyo a este protocolo. Usamos Internet cada día, compartiendo datos cada vez más delicados, y eso es algo que los motores de búsqueda tienen en cuenta. Por eso Google considera la conexión HTTPS como el futuro y por lo tanto puede darle prioridad en su rating sobre las web con HTTP. Y para mi tienda online, los certificados SSL o Security Socket Layer son sin duda un plus para cualquier tienda online que quiera emprender un negocio serio y fiable. Hay un par de razones por las que necesitas un certificado SSL sí o sí en tu tienda online o página de ventas. 1. Porque añade una capa de seguridad nada fácil de sobrepasar por parte de atacantes hackers y además fauna que puebla Internet y que les encantaría tener, por ejemplo, tu base de datos de clientes. 2. Porque añades confianza a tu tienda y eso tus clientes lo saben. Con un certificado SSL generas mucho más confianza a cualquier cliente potencial dispuesto a dejar sus datos en tu página web. ¿Cómo sé si estoy usando HTTP o HTTPS? Es muy sencillo identificarlo. Si el protocolo HTTPS está activado al navegador, solo debes fijarte en la parte superior izquierda de tu navegador. Si tu URL indica con HTTPS o bien antes de que la dirección se muestre en un recuadro verde con el nombre del sitio o candado y la leyenda seguro a un lado, entonces sí estás utilizando. Contar con el protocolo HTTPS es crucial si tenemos un sitio web. Su implementación aporta una seguridad extra para los usuarios,
Además, influye en el posicionamiento SEO, de ahí su relevancia. Este protocolo está indisolublemente unido al certificado SSL, un seguro extra contra los hackers y piratas informáticos. Si tu sitio web todavía no cuenta con esta certificación, no pierdas tiempo, no des muchas vueltas al asunto y protege de la mejor manera tu negocio digital. Sin el protocolo HTTPS, es probable que todos tus clientes se espanten por falta de confianza o sean vulnerables a un futuro robo de la información. Bien, interesante video, ¿verdad? Me gustaría que alguien me dijera cuál es la diferencia entre el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS. Ya lo acabamos de ver a través del video. ¿A alguien le gustaría responderlo? Pues en cuestión de seguridad decía que añade una capa extra a lo que viene siendo la protección del sitio web, ¿verdad? Y la diferencia que aparece el candadito al lado de la URL y la S, ¿verdad? Que lo caracteriza. Excelente, muy buen aporte. Pues el protocolo HTTP es un protocolo de comunicación que no cifra los datos transmitidos, mientras que el protocolo HTTPS es una versión más segura, ya que cifra los datos transmitidos por cuestiones de mayor seguridad, como decía Rodrigo Enrique, que añade una capa extra con respecto a la seguridad. Bien, vamos a continuar. Gracias por el aporte. Ahora vamos por la última capa, que es la capa de aplicación, que es la nivel de aplicación, servicios de red, más que todo aquí enfocada a servicios de red y aplicaciones. Esta capa proporciona servicios de red a las aplicaciones de software que se ejecutan en el sistema final, como lo que son navegadores web, clientes de correo, programas de transferencia de archivos y entre otros. Los profesionales en redes utilizan... excelente, Jacobo. Ahorita estoy viendo su respuesta. Excelente, gracias. Como ustedes saben, los profesionales en redes utilizan el modelo OSI y el TCP para comunicarse tanto verbalmente como mediante documentación técnica y escrita. Como tales, los profesionales pueden utilizar estos modelos para describir el comportamiento de protocolos y aplicaciones. Tenemos aquí la comparación del modelo OSI y el modelo TCP. Vemos que el modelo OSI está comprendido por 7 capas y el modelo TCP/IP está comprendido a través de 4 capas. Vemos que las 3 capas de nivel superior en el modelo OSI, en el modelo TCP/IP las abarca a través de una sola capa, que es la de aplicación. Las funciones que tienen cada una de estas capas es que el modelo OSI tiene una función en específica, mientras que el modelo TCP/IP, que es protocolo de transmisión, algunas capas combinan varias funciones. El modelo OSI se utiliza principalmente como una herramienta de enseñanza y entendimiento teórico, mientras que el modelo TCP/IP es el modelo usado en la práctica, meramente en la práctica. Más que todo,
en la mayoría de redes. Pero para términos de enseñanza, así como en nuestro caso, para entender el funcionamiento, es el modelo OSI para entender principalmente cómo es que funciona. Bien, la funcionalidad de los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP se adapta aproximadamente al esquema de tres capas superiores del modelo OSI, la de aplicación, la de presentación y la de sesión, que son la capa 5, la capa 6 y la capa 7 del modelo OSI. Se utilizan como referencias para proveedores y desarrolladores de software de aplicación para fabricar productos como exploradores web que necesitan acceder a las redes. Los protocolos de aplicación TCP/IP especifican el formato y la información de controles necesarios para muchas funciones de comunicación común en el Internet. Vemos ahí que la capa de aplicación, cuenta con servicios de sistemas de nombres, que tenemos aquí el protocolo DNS, que este protocolo resuelve nombres de Internet a través de dirección IP. También tenemos servicios de configuración de red. Aquí tenemos dos protocolos, los cuales tenemos el primer protocolo que es BOT, que es protocolo de Bootstrap. Este protocolo es el precursor del protocolo de HCP y este protocolo es un protocolo de red que se utiliza para obtener información de la dirección IP durante el arranque. Tenemos también el protocolo de DHCP, que es protocolo de configuración dinámica de host. Este se utiliza para asignar una dirección IP y direcciones de máscara de subred, tanto como el gateway para el gateway predeterminado y un servidor DNS a un host. También tenemos los servicios de correo electrónico. Aquí tenemos tres protocolos, lo cual tenemos el primero, que es el SMTP, que es el protocolo simple de transferencia de correo. Este es un protocolo que transfiere mensajes y archivos adjuntos a través de correo electrónico. También tenemos el protocolo POP, que es el protocolo de oficina de correos. Este protocolo lo utilizan los clientes de correos electrónicos de un servidor remoto. También tenemos el otro protocolo que es el IMAP, que es un protocolo de acceso a mensajes de Internet. Este es otro protocolo que se utiliza para recuperar correos electrónicos. También tenemos servicios de transferencia de archivos. Aquí tenemos los protocolos que tenemos el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, que este se utiliza para, valga la redundancia, ¿verdad?, en transferir archivos de manera interactiva entre sistemas. Tenemos el otro protocolo, el TFTP, que es protocolo trivial de transferencia de archivos, que se utiliza para la transferencia de archivos activa sin conexión. También tenemos los servicios web. Aquí tenemos lo que es el protocolo HTTP, del cual hablábamos anteriormente, que es un protocolo de transferencia de hipertexto que transfiere archivos que conforman páginas web en la nube. Y para continuar veremos el siguiente video en el cual se nos explicará en detalle las funciones específicas de la capa de aplicación, cómo ofrecer servicios de red a las aplicaciones. Al final del video tendremos una comprensión clara y completa de la función de la capa de aplicación en el modelo TCP/IP.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre los protocolos y su funcionalidad en la capa de aplicación. Este es el capítulo 3 del curso. Las aplicaciones son las interfaces o el último programa que recibe los datos que vienen de las distintas capas de la red. Cada una de las capas en los modelos de comunicación hace uso de los servicios de la capa inferior para cumplir con su objetivo. Y la capa de aplicación es la última capa, la séptima, la de más arriba, la que tiene contacto con el usuario final. La capa de aplicación es en donde se despliega y capturan los datos del usuario y el contacto con el usuario final, como decíamos. El modelo TCP cuenta con una menor cantidad de capas, sin embargo cumple con las mismas funciones del modelo OSI. Como comentábamos en un video anterior, el modelo TCP es el modelo actual. Sin embargo, se utiliza mucho el modelo OSI para dar a entender la clasificación y cada una de las funciones de cada una de las capas, para entenderlo de una forma más desglosada, más específica y tener más claras cada una de sus funciones. Para cada servicio que se brinda en la red, existen diferentes protocolos. Por ejemplo, cuando un host se conecta a una red, cuenta con una serie de servicios disponibles de los cuales hace uso según su necesidad. Esto porque recuerden que tenemos en la actualidad algo que se llama red convergente. Entonces podemos tener servidores como por ejemplo servidor de DNS, servidor de Telnet, de correo, de DHCP, servidor web y FTP. Los servidores de DNS se preocupan por convertir direcciones IP en nombres. Los de Telnet sirven para hacer conexiones remotas, como por ejemplo conectarnos a un router de forma remota o un switch. Los de correo para enviar emails. Los de DHCP para repartir direcciones IP de forma automática en una red o para asignarlas. El servidor de correo web para sostener sitios web y atender con diferentes procesos a cada usuario, y el de FTP es para transferencia de archivos. Cuando un usuario hace una solicitud a un servidor, este cliente debe acomodarse al protocolo de comunicación por medio del cual se está conectando y comunicarse con base en esas reglas que establece el protocolo. Así bien, si varios clientes se conectan al mismo tiempo, varios van a tener que hablar el mismo tipo de protocolo para que el servidor los atienda de forma correcta. Existen también redes en las que no solo nos podemos conectar directamente como clientes a un servidor, sino que también cada host puede ser servidor al mismo tiempo, de forma que cada máquina es un cliente y un servidor. A eso se le llaman redes o aplicaciones de punto a punto, en las que cada máquina puede iniciar un mensaje y recibir al mismo tiempo. El protocolo DNS, para hablar específicamente de este protocolo, permite convertir nombres en direcciones, de forma que nos hace más fácil la vida. Por ejemplo, si un servidor, tal como el servidor de Cisco, tiene la dirección 198.133.219.25, sería más difícil de recordar que si simplemente recordáramos el nombre cisco.com. Entonces, para hacerlo más fácil para nosotros podemos recurrir o solicitar el nombre cisco.com y el servidor DNS se encargará de darse cuenta quién responde hacia ese nombre, que es la dirección específica, y entonces darnos el servicio con ese nombre, a pesar de que está representado por una dirección que es un tanto más difícil de aprender. HTTP es un protocolo que se utiliza para el envío de información correspondiente a páginas web, principalmente por medio de los navegadores web. Y cada vez que nosotros escribimos una página o una dirección dentro del browser de un navegador, automáticamente el browser coloca
el protocolo y le pone http://www y el resto, que sería el nombre correspondiente a el DNS. Telnet es un protocolo que permite la comunicación de manera remota con dispositivos. Por ejemplo, nos podemos conectar por medio de Telnet a un servidor, a un switch, a un router, a un access point, diferentes tipos de dispositivos que nos permiten administrarlos de forma remota. No es el único protocolo de comunicación remota, existen algunos que son de hecho hasta más seguros, como por ejemplo el SSH, pero Telnet es un tipo de protocolo de comunicación básico. SMB es el protocolo de red que permite compartir archivos. No importa si estamos en un sistema operativo Windows, Linux o Mac, podemos hacer uso del protocolo SMB para compartir archivos entre computadoras. Gnutella es el protocolo que permite la comunicación entre aplicaciones punto a punto, de forma que cumplen con la función que comentamos hace un instante de que cada host es un cliente y un servidor al mismo tiempo. Bien, estamos bien hasta el momento. Bien, vamos por el último contenido, el cual es la interacción entre las capas de sesión, presentación y aplicación. Bien, la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI interactúan para proporcionar servicios de red a las aplicaciones que se ejecutan en un dispositivo final. También a continuación veremos un video en el cual se describe brevemente la interacción entre estas capas, ya cómo interactúan estas tres capas que proporcionan el servicio a la red. Modelo OSI. El modelo OSI está conformado por 7 capas que permiten la comunicación entre equipos. En esta ocasión veremos las últimas 3 capas del host. La capa aplicación es la capa destinada a la interacción con el usuario final. Recibe las acciones o datos que esperará la siguiente capa. La capa aplicación realiza los servicios a aplicaciones de red, World Wide Web y el servicio de enlace a las capas inferiores. Esta capa hace uso de protocolos TCP/IP, contando con protocolos como DNS, con el propósito de poder localizar y direccionar estos equipos mundialmente. HTTP, que permite las transferencias de información en la World Wide Web. DHCP, mediante el cual un servidor DHCP asigna dinámicamente una dirección IP y otros parámetros de configuración de red a cada dispositivo en una red para que puedan comunicarse con otras redes IP. Y el protocolo FTP para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red. La capa presentación es la encargada de la representación de la información, permitiendo que los equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, números, sonido o imágenes, y que estos sean reconocibles por otros equipos. Esta capa realiza los servicios de formateo de datos para traducir el código ASCII y el código EBCDI. También realiza el servicio de cifrado para asegurar los datos durante la transmisión, y el servicio de comprensión de datos para reducir el tamaño de los archivos mediante el uso de algoritmos para detección de patrones. La capa de sesión se encarga de controlar el diálogo entre las aplicaciones de los sistemas finales mediante mecanismos. La capa presentación realiza servicios como el control de diálogo mediante control full duplex y half duplex. También realiza el servicio de agrupamiento para marcar y definir grupos de datos, y el servicio de recuperación, la cual proporciona un procedimiento de puntos de comprobación para el reenvío de datos en caso que haya ocurrido un fallo en la transmisión.
En resumen, en conjunto, las tres capas permiten la captura, traducción, cifrado y definir la ruta de envío de los datos o acciones hechas por los usuarios en cualquier aplicación. Bien, para finalizar con esta unidad 4, la interacción entre las capas de sesión y presentación y aplicación es muy esencial para lo que es el funcionamiento efectivo del modelo OSI en la provisión de servicios de red a las aplicaciones a un dispositivo final. Como ustedes observaron a través del video, cada capa desempeña una función importante en el procesamiento y transmisión de datos a través de la red y trabajan en conjunto con las demás capas para garantizar que los datos se transmitan de manera segura y eficiente. En conclusión, la interacción entre estas capas es un aspecto fundamental que permite que las aplicaciones se comunican de manera efectiva a través de la red. Bien, ya para concluir, con todas estas unidades desarrolladas hasta el momento en donde hemos tocado el modelo OSI, vamos a ver el último video en el cual retroalimentaremos cada función de la capa OSI para concluir de manera satisfactoria lo que es este modelo de red, que es el modelo OSI. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que mantiene funcionando al Internet? Piénsalo por un momento. Imagina que cada uno de los dispositivos que conforman Internet hablaran todos un lenguaje distinto. Todos sabemos que los ordenadores se comunican entre sí por medio del código binario. De tal forma, si un ordenador le envía un archivo a otro, este será enviado y recibido en código binario a forma de bits, para luego ser mostrado al usuario. Pero, ¿qué nos asegura que el código binario de uno sea entendible para el otro sin que el mensaje se pierda? ¿Cómo sabe el receptor la forma en que debe traducir los bits que le enviaron para mostrar el mensaje final al usuario? Pues bien, en este video daremos respuesta a estas preguntas. Para comenzar, debemos saber que hoy en día el Internet como lo conocemos es una red de redes, lo que quiere decir que cada red de dispositivos está a su vez conectada con una red más grande. Por ejemplo, el dispositivo en el que estás viendo este video está conectado a una red, la red de tu casa, donde están conectados los dispositivos de tus familiares y demás. Esta red a su vez está conectada a tu proveedor de servicios de Internet, a la cual están conectadas todas las demás personas que tienen contratado ese mismo servicio. Luego, el proveedor de Internet está conectado a su vez con otros proveedores de Internet y todos estos conforman una gran red en la que todos estamos conectados. Evidentemente, esto es una explicación súper simplificada, pero es suficiente para comprender el resto del video. Así que ahora sabemos que Internet es una red conformada por otras redes y que todas se pueden comunicar entre sí, pero no siempre fue así. A principios de 1980 y con el auge de las redes de computadoras, cada empresa dentro del ámbito tecnológico comenzó a crear distintos tipos de redes, cada una con unas especificaciones e implementaciones diferentes, lo que provocó el caos ya que cada tecnología de conexión respetaba reglas diferentes, por lo que no podían comunicarse entre ellas, lo que representó un gran problema a la hora de comunicarse con alguien que usaba una tecnología de red diferente a la tuya. Para combatir este problema de incompatibilidad, la Organización Internacional de Normalización desarrolló un modelo de red para ayudar a los fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. Este modelo es llamado Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos, más comúnmente conocido por sus siglas en inglés como Modelo OSI, el cual consiste en una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar entre los dispositivos de una red. Estas capas son la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y por último la capa física. Cada una de estas capas tiene sus propias funciones para en conjunto lograr transmitir la información de manera correcta.
Pero bien, para no enredarnos mucho en la explicación, veamos un ejemplo de cómo trabajan las distintas capas del modelo OSI. Así que imagina que estás usando tu celular para enviar un mensaje por WhatsApp a un amigo. Para esto, escribes todo el mensaje y le das a enviar. Justo en el momento en el que le das a enviar, internamente WhatsApp elige un protocolo de red por el cual van a ser transmitidos los datos. En este momento estaría actuando la capa de aplicación. Después de esto, los datos pasan a la capa de presentación, la cual es responsable de la traducción, el cifrado y la comprensión de los datos para que el dispositivo receptor pueda entender la información. Voy a explicar esto con una pequeña analogía para que lo comprendan mejor. Así que supongamos que estás intentando hablar con un extranjero. Tú hablas español y el extranjero habla francés. Ninguno de los dos entiende lo que trata de decir el otro porque son idiomas diferentes, pero resulta que ambos saben inglés. Así que empiezan a hablar en inglés, por lo que la información les llega en inglés, pero en su cabeza lo traducen a su lenguaje nativo, por lo que pueden comprenderse. En términos sencillos, esto vendría siendo lo que hace la capa de presentación del modelo OSI, traducir los datos para que ambos dispositivos sean capaces de comprenderlo y básicamente determinar el tipo de archivo que se está enviando. Además de esto, en caso de que la información deba ser cifrada, la capa de presentación es la que se encarga tanto de cifrar como de descifrar los datos. ¿Alguna vez han visto este aviso en sus chats de WhatsApp? Pues bueno, es la capa de presentación la que se encarga de mantener nuestros mensajes completamente cifrados y seguros. Luego de pasar por la capa de presentación, el mensaje pasa por la capa de sesión, la cual es responsable de la apertura y cierre de comunicaciones. Además de esto, garantiza que la sesión permanezca abierta mientras se transfieren los datos. Luego de establecer la conexión o sesión entre ambos dispositivos, los datos pasan a la capa de transporte, donde los datos son fragmentados en trozos más pequeños, que posteriormente en la capa de red se fragmentan en paquetes aún más pequeños. Además de esto, la capa de red busca el mejor camino para que los datos lleguen a su destino. Posteriormente, la capa de enlace de datos toma los paquetes de la capa de red y los rompe en trozos más pequeños. Y después los datos pasan por la capa física, donde los datos terminan de convertirse en una secuencia de unos y ceros para poder pasar a través de un medio físico, por ejemplo, un cable de red o las radiofrecuencias del Wi-Fi. Luego de esto, el mensaje llega al otro dispositivo a través de la capa física. Luego pasa a la capa de enlace de datos, donde la información comienza a juntarse de nuevo. Luego pasa a la capa de red, donde los paquetes de datos continúan ensamblándose y llegan a la capa de transporte, donde se terminan de rearmar todos los datos. Entonces llegan a la capa de sesión, donde se cierran las comunicaciones con el dispositivo que envió el mensaje, para luego llegar a la capa de presentación, donde los datos serán descifrados y enviados a la capa de aplicación para que tu amigo al que le enviaste el mensaje pueda leerlo. Este es el recorrido que tiene que tomar cualquier dato o información que pase de un dispositivo a otro, ya sea un mensaje, un archivo o incluso este mismo video. De hecho, para que tú estés viendo este video en este momento, el video tuvo que pasar a través de todas las capas del modelo OSI para llegar hasta ti. Pero bien, toda esta explicación es extremadamente simplificada. De hecho, así no es como realmente funciona WhatsApp, ya que no es una red P2P. En la vida real sería algo más complejo, donde tu celular envía primero los datos al servidor de WhatsApp y luego el servidor de WhatsApp se los manda a tu amigo. Una vez hecha esta aclaración, hay unas cuantas cosas más que mencionar del modelo OSI antes de finalizar el video. Pero primero, repasemos un poco lo que acabamos de explicar en el ejemplo. Así que bien, la capa física del modelo OSI se refiere directamente a los elementos físicos de la conexión, como los cables de red, las ondas de radiofrecuencia y la fibra óptica. La capa de enlace de datos se encarga del direccionamiento físico de los datos, el acceso al medio y la detección de errores en la transmisión. La capa de red se encarga de la identificación del enrutamiento entre dos o más redes conectadas. El protocolo más conocido que se encarga de esto es el protocolo IP o protocolo de Internet. Esto lo hace por medio de las direcciones IP que todos conocemos. En el canal ya tengo un video completamente dedicado al protocolo IP y las direcciones IP, así que recomiendo ir a verlo. La capa de transporte se encarga de realizar el transporte de los datos que se encuentran dentro del paquete de transmisión desde el origen hasta el destino, y es la que se encarga de que la transmisión del mensaje se realice correctamente. La capa de sesión se encarga de controlar y mantener activo el enlace entre las máquinas que están transmitiendo información y de mantener la conexión hasta que los datos terminen de enviarse. La capa de presentación se encarga de traducir la información y se asegura de que los datos que le llegan al usuario sean entendibles a pesar de haber pasado por todo el proceso realizado en las otras capas. Y por último, la capa de aplicación, que se encarga de permitir que el usuario ejecute acciones y comandos en sus propias aplicaciones, como por ejemplo el botón de enviar mensaje en WhatsApp.
Otra cosa muy importante que debemos recordar es que al pasar los datos por cada capa del modelo OSI, a la información se le añade o se le quita una cabecera, dependiendo si estamos enviando o recibiendo la información. Estas cabeceras contienen las instrucciones necesarias para que la información llegue completa y no se pierda. Otra cosa muy importante a resaltar es que el modelo OSI no es más que un modelo de referencia, un modelo teórico y conceptual que no necesariamente tiene que ser aplicado siempre. De hecho, el modelo OSI como modelo de referencia no define los protocolos a utilizar en la comunicación. La función del modelo OSI es definir la funcionalidad de cada una de sus capas para lograr un estándar. El modelo de referencia OSI está bastante relacionado con el modelo TCP/IP, del cual hablaremos en el próximo video.